Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de aquellos que van a estar con nosotros siguiéndonos en nuestras redes sociales también y bienvenidos a aquellos que estamos juntos en la plataforma virtual de Zoom para poder tener este tiempo especial de academia, este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor y qué lindo poder juntos estudiar. Doy la bienvenida también a mi querido Pastor Edison, gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga y qué lindo poder contar con su presencia. Muy bien, sin más, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Hoy nos toca Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 12. Vamos a estar revisando Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 12. Gálatas 5, del 1 al 12. Muy bien. La semana pasada terminamos, o bueno, hace 15 días atrás, terminamos con lo que es el capítulo 4, 21 al 31, en cuanto a la enseñanza misma de la ley, que hacía referencia y utilizando esa explicación de símbolo de los hijos de Agar y de Sara, entendimos cosas muy puntuales en cuanto a lo que tiene que ver con ser esclavo y ser libre. Y bajo esa misma temática de ser esclavo, ser libre, va a ingresar este capítulo 5. Entonces el capítulo 5 todavía mantiene la misma temática que los versos anteriores en el capítulo 4, con una diferencia. Aquí va a enfocarse el estudio en cuanto a una sola decisión, es decir, la proyección va a estar dirigido, determinada propiamente en lo que es ser libre. Y aquí Pablo va a ser muy puntual. Este capítulo 5, Pablo literalmente, como dice uno de mis profesores, va a hablar con las vísceras, con un enojo tenaz. ¿Por qué? Por lo que ya vamos a ver a continuación. Es como que ya llegó a un punto, mientras iba escribiendo la carta o dictándola, que llega un punto en que ya no soporta más, ya no puede más y dice, hey, esto es lo que va a suceder y esto es lo que ustedes están haciendo o actuando. Entonces, vamos al texto. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice así, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando hace referencia aquí, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, arranca este proceso de la decisión que uno debe tomar, que va desde el verso 1 al 12, en cuanto a la libertad de la esclavitud. Dice, el Mesías nos ha demostrado con su estilo de vida, con su comportamiento, con sus acciones, el Mesías Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nos ha mostrado cómo nosotros, usted y yo, podemos ser libres del legalismo religioso. Entonces dice, Él nos hizo libres y ahora por esa libertad somos libres. Claro, parece redundante, parece un trabalenguas, pero no, está refiriéndose a que en el ejemplo de la libertad establecida por el Mesías, y ahí nos toca retornar al capítulo 2, versículo 16, recuerden, ese es clave, ese verso 16 del capítulo 2, cuando dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de el Mesías Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Entonces nosotros también hemos creído en él. ¿Qué está diciendo? Nosotros no somos justificados, no somos libres simplemente por decir, uy, ahora soy libre. No, sino que hay un ejemplo de libertad. Hay un ejemplo que hemos vivido, es lo que Pablo le está diciendo a los de Galacia. Ustedes han vivido el ejemplo de la libertad y el ejemplo libertador es del Mesías.
Ahora, ese ejemplo, ese estilo de vida, si ustedes lo toman, ahora ustedes también pueden vivir esa libertad. ¿Se da cuenta lo que está trabajando ahí? Está diciendo, miren, él no vivió bajo un yugo legalista, sino que él está demostrando la libertad. Y si usted también toma la libertad de él, entonces ahora sí usted puede ser llamado libre. Por eso el verso 1 parece un poquito trabalenguas cuando dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y de ahí continúa, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y cuando hace referencia al yugo de la esclavitud, usted y yo tenemos que entender en ese pasaje que se desarrolla algo muy, muy interesante, algo muy, muy bonito, porque la palabra esclavitud aquí tiene un sustantivo. Vamos a ver, vamos a analizarle esa palabrita, ¿sí? Porque vamos a comprender. Miren, aquí está presente en la idiomática antigua y esta es la palabrita esclavitud, que viene de la raíz doulos. Doulos significa esclavo, pero no cualquier tipo de esclavo. Hay que explicar también porque habían tres tipos de esclavitud o palabras que se utilizaban en el griego para hablar de la esclavitud. Aquí está utilizando la palabra douleias y la palabra douleias es un sustantivo genitivo femenino singular y esto traduce como esclavitud. Ahora bien, ¿cuáles son esas tres líneas que uno entiende como esclavitud? Y vamos a explicar un poquito, pero vamos a ver en el pizarrón. Ya, aquí estamos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del término servir, es muy importante esta línea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esta línea servicio, debemos comprender que en la antigüedad el que servía era netamente un esclavo o era considerado esclavo. ¿Sí? El esclavo es el que sirve, el esclavo es el que estaba limpiando, estaba cuidando la casa de su amo, propiamente en el tiempo antiguo. Por lo cual había, ya cuando se desarrolla la iglesia, hay tres líneas de este acto de servicio, ¿sí? Tres líneas que vamos a irle revisando un poquito. En estas tres líneas aparece un tipo de servidor, un tipo de esclavo que es conocido como diáconos. Diáconos, que eso va a aparecer en el libro de Hechos. La traducción diáconos significa servir por algo. Es decir, hay una recompensa. Estoy sirviendo, pero sirvo porque hay una recompensa. ¿Sí? Entonces no era un servicio de entrega completa, no era un servicio como decir, oh, yo voy a servir entregando todo, sin esperar nada a cambio. No, no va en esa línea. La palabra diáconos, que se traduce como diácono actualmente, significa que alguien está sirviendo pero esperando una recompensa. Eso hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque esto significa o hace referencia que yo estoy sirviendo, pero mi servicio es limitado. ¿Hasta dónde? Hasta cuando me dicen, hey, esto ya no te puedo pagar, ya no te puedo recompensar, entonces hasta ahí llegó mi servicio. Entonces mi servicio tiene un límite. Eso es la palabra diáconos. Otra línea de servicio y es justamente esta palabrita que va a aparecer como doulos o traducido también como dulos. Este significa esclavo, ¿sí? También hace referencia a aquel que sirve, pero sirve por obligación.
Ah, miren la diferencia. Entonces, aquí vemos un esclavo por obligación. Es decir, no le tocó otra opción. Simplemente entró en deuda con sus acreedores, no pudo pagar, vino el otro y quedó esclavo. No solo él, sino que toda la familia. Entonces, esta palabrita doulos, ¿de dónde van a ser? La palabra que estamos viendo como esclavo, significa alguien que no tiene opción, ¿sí? Es alguien que no tiene opción, ¿ya? A ver, opción. Ahí está. No tiene opción. Es esclavo, por lo cual va a vivir como esclavo, por ende, probablemente su vida, la de él, de su esposa y sus hijos, van a ser de esclavo. Muchos hijos de estos esclavos también no tienen vida, son esclavos porque no tienen opción. Perdón, ahí he puesto servé, es servir por obligación, perdón. Entonces, esto debemos entender que lo que Pablo está utilizando en el libro de Gálatas es esta palabrita, es decir, te estás volviendo a ser esclavo y no vas a tener opción. Es una esclavitud por obligación, es una esclavitud que te va a marcar. Ahora, hay otra palabrita que me encanta y es la palabrita huperetes, huperetes, que significa servir, pero también hace referencia a esclavo, pero con una diferencia. Este esclavo, el huperetes, es un esclavo que es libre, ¿sí? Es libre, pero por amor quiere quedarse con su amo. Es decir, es libre, pero por amor decide estar con su amo. Oiga, qué interesante. Entonces, todas esas líneas se traducen como siervo, como esclavo, como eh, alguien que sirve, pero es interesante que esta palabrita, ahora les explico, huperetes, esto es netamente para aquellos que ya cumplieron su etapa de esclavo, es decir, pudieron pagar todo lo que debían, o simplemente se le murió el amo, o el amo dijo, mira, ya no quiero que tú seas esclavo, pero ¿qué hace este Juperetes? Este inmediatamente dice, hey, yo sé que puedo ser libre, yo tengo la oportunidad de ser libre, pero por amor quiero seguir siendo esclavo. Y ahí es cuando ponían el oído, el pabellón auricular, ponían en una madera, agarraban como un tipo de sorbete, bueno, en ese tiempo no había eso, sino utilizaban como un tipo de caña guadúa, le ponían aquí y ¡pa! Se hacía un hueco. Entonces ese hueco que quedaba así como hoy por hoy hay los expansores, no sé qué, que se ponen los jóvenes. Entonces eso de ahí que se ponen o que quedaba hecho un hueco significaba yo soy esclavo por amor a mi amo. Ese es un servicio de entrega completa por amor, no por obligación, no porque me tocaba, no porque hay una paga, sino por amor. Eso también se puede encontrar en el libro de Hechos, que se trabaja muchísimo esa línea de Juperetes. Entonces, una vez que hemos entendido estas líneas, Pablo aquí está diciendo, tú estás entrando a ser esclavo nuevamente, estás entrando a ser alguien que vive una esclavitud y no tienes opción. Ya no va a haber opción en tu realidad de vida, por lo cual hay un llamado de atención. Entonces, aquí utiliza esta palabrita, douleias, que viene de esa palabrita dulos, que significa esclavo sin opción.
Y luego utiliza la siguiente palabra que es a ustedes mismos, como de ustedes mismos. Es decir, que ustedes mismos están poniendo el yugo. Enegeste significa ponerse uno mismo el yugo, cargar uno mismo el yugo, hacerse uno mismo esclavo, pero un esclavo sin opción, ni siquiera por amor, sino por obligación a algo. No sé si me explico lo que Pablo está intentando trabajar aquí. Aquí Pablo está diciendo, hey, tú tenías toda la oportunidad de ser libre y tú nuevamente quieres volver a ser esclavo. Y no es porque el otro te está haciendo esclavo, sino porque tú estás tomando la decisión de ser esclavo. Teniendo la posibilidad de ser libre, ahora vuelves a ser esclavo. Miren qué profundidad tiene este verso 1 del capítulo 5, por lo que va a venir a continuación. Leamos el verso 2. Veamos. El verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, mire por dónde va, ya sabemos por dónde va el punto, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías. Obviamente, ¿de qué puede aprovechar lo que el Mesías ha realizado, el ejemplo del Mesías, si usted no va a seguir el camino, si usted no va a seguir el paso? Le voy a mostrar en otro interlineal algo que me llamó muchísimo la atención acá. Mire, tenemos aquí este interlineal y dice, mira, ego Paulus legó. Yo, Pablo, les estoy diciendo, es un verbo en forma indicativa, está diciendo, yo les estoy diciendo a ustedes que si ustedes están entrando en ese proceso de ser circuncidado, el ungido a ustedes en nada les va a beneficiar. Miren que aquí la palabrita, acá dicen nada aprovecha, dice la versión Reina Valera en sus Biblias, en la traducción, pero el contexto griego antiguo es ya no va a haber ningún beneficio. O sea, ¿de qué te sirve tener el ejemplo del Mesías si tú vas y te circuncidas? O sea, si tú vas y quieres seguir siendo esclavo, ¿de qué te sirvió buscar un Mesías, Mesías ungido, Cristo, Salvador? ¿De qué te sirve si tú te metes nuevamente en ese proceso de un legalismo religioso como la circuncisión? Pero es interesante que este es un verbo, ofelesei, un verbo que está en futuro, auristo, ¿sí? Indicativo, perdón, activo indicativo. ¿Qué significa futuro? Es decir, que si tú te vas a circuncidar o vas a circuncidarte ahora, a futuro te vas a dar cuenta que de nada te sirvió empezar a buscar el camino del Mesías. De nada te sirvió. Es como decir, ¿de qué te sirve a ti entrar en un legalismo religioso teniendo la libertad del Mesías? De nada te va a servir. Oiga, qué interesante, porque si nosotros hacemos una aplicación en nuestra realidad actual, es como que nos está diciendo, ¿de qué te sirve a ti entrar en tanto legalismo religioso y aún tú ser un religioso? No has entendido el gozo de la salvación, la libertad en el Mesías. Porque se supone que el gozo de la salvación es la libertad que tenemos en el ejemplo del Mesías diariamente. Y bien lo dice el pastor Edison en muchas veces cuando realiza su oración, me encanta en ese punto cuando dice los méritos del Mesías. Por ese sacrificio del Mesías, en el único y suficiente Salvador. Oiga, cuando entendemos este punto,
Decimos, ¿de qué me sirve decir si era el único, no era el único? Si me vuelvo a un proceso de legalismo religioso, en el cual digo, sí, Jesús te salvó, pero si tú no haces esto, realmente no eres salvo. Y así empezó a desarrollarse en el periodo de la Santa Inquisición, como ustedes saben, si han leído el proceso histórico, eso es lo que lastimosamente desarrolló la Iglesia Católica Romana, volver a un legalismo religioso a tal nivel que ellos empezaron a sacrificar gente. Si usted empieza a revisar, mataban gente en nombre de Dios, igual que los caballeros templarios, por un pensamiento religioso entenebrecido, en el cual dijeron, no, es que estos son brujos, y ni siquiera eran brujos, ni brujas. Muchos de ellos simplemente decían, ok, nosotros entendemos su deidad, pero nosotros no queremos seguir su deidad. Ah, no quieres seguir a mi deidad, muere, porque eres brujo. Les cortaban, les mutilaban. Oiga, ¿qué nivel de ignorancia desarrollaron ellos en la Inquisición? Que de santa no tiene nada, al punto de matar a la gente. Y ahí es cuando yo medito recordando la historia y digo, la historia a veces se vuelve cíclica. Es como que vuelve a repetirse, pero con diferentes autores. Quizás no al mismo nivel, pero en ocasiones nosotros nos llegamos a esa terquedad y no decimos, hey, esa persona tiene libertad, ok, sí, tiene su directriz de creencia, pero eso no significa que yo lo voy a mandar al infierno, sino que yo tengo que guiarlo, instruirlo, amarlo, mostrarle el camino y decirle, hey, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás realizando, ¿en qué te va a beneficiar el ejemplo del Mesías? En nada. ¿En qué te va a beneficiar todo lo que tú realizas si no estás conectado con el Mesías? En nada. Entonces, tenemos que mostrarle el camino, no desde una línea religiosa, desde un legalismo religioso, sino más bien desde esa línea del amor restaurador, reconciliador, que es la línea que a mí me encanta, la reconciliación. Entonces, familia, estemos atentos a eso, porque nosotros no. Poco más a veces vemos a alguien que no sigue nuestra línea y ya le mandamos al infierno. Decimos, este hijo de Caín, descendiente del diablo ha de ser, y empieza una forma hasta de enojo. Y uno dice, no, es que la Biblia dice que tengo celo del Altísimo. ¡Ey, cuidado! Que ese celo es la restauración de la gente. No matarlos, no destruirlos. Si no nos volvemos inquisidores nosotros también. Es interesante que este texto a mí me llamó mucho la atención porque ahí le está diciendo, no va a haber beneficio en tu vida, aunque tú hayas estado con el Mesías, si no logras entender que no debes entrar en la línea del legalismo religioso. Y ahí habla de la circuncisión. El verso 3, y dice, otra vez y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan. Ah, aquí va el testimonio. Dice, otra vez voy a hablarles de aquellos que se circuncidan. Los que se circuncidan, aquí dice que está obligado a guardar la ley, que está obligado a guardar la ley, dice aquí, ¿no? Sin embargo, en el contexto griego, me encanta verle que no toma tanto esa directriz, sino dice, estoy dando testimonio, pero otra vez a todo hombre que ha sido circuncidado, que deudor está siendo a entera la ley hacer. Explico esto porque esto suena raro. ¿Qué está diciendo?
Cuando dice deudor, miren la palabrita que está utilizando. Y esta palabrita que está utilizando, ofeiletes, no solo significa deudor, sino significa estás volviéndote a ser esclavo. ¿Por qué uno llegaba a ser esclavo? Porque tenía una deuda, ¿se da cuenta? Entonces dice, tú estás queriendo volver al legalismo religioso, pensando que no eres libre. Y tomas la nomos, la ley. Esa ley la tomas. Pero ¿cuál ley? La ley de la circuncisión y la ley que te hace deudor, no la ley que te produce libertad, no la ley que puede traerte vida. Y uno diría, hay ley que te puede traer vida, sí, cuando entendemos en el ejemplo del Mesías cómo vivir el mandamiento. Cuando ya no es un legalismo, cuando ya no es una carga, sino que se vuelve un deleite porque estoy entendiendo lo que significa y cómo me ayuda el mandamiento para seguir el camino de redención. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esos detalles, se nos abre el panorama y está diciendo, hey, otra vez te testifico que todo aquel que es circuncidado, solito está volviendo a ser esclavo. Quiere ser esclavo. Porque ¿de qué ayuda la circuncisión si no tienen una transformación del corazón? Recuerden nuevamente, nos toca volver a lo que es el capítulo 1, en donde se hablaba del ministerio de Pablo, en el capítulo 2, que hacía referencia en cuanto a la circuncisión del corazón. O sea que debemos comprender que hubo una circuncisión en nuestro corazón. Y Pablo está diciendo, hey, ¿de qué te sirve esto? Si ahora tú quieres volver solamente a lo físico. Y no hay un cambio en lo profundo de tu vida. Luego dice, el verso 4, de Cristo os desligasteis, es decir, del Mesías te has separado. Dejaste ese camino, ya no quieres seguir. Te acabas de separar del Mesías. Y hay algo que la palabra, y aquí, si soy un poquito escatológico, me asusta, como diría esa artista, Ana Bárbara, me asusta pero me gusta. Aparece este término en griego y dice katergethente, que dice fueron anulados. Y cuando dice fueron anulados, esto está diciendo, hey, esa redención, esa salvación que el Mesías te entrega, cuando tú tomas la decisión de circuncidarte y vivir el legalismo religioso, esa libertad, ojo, la libertad, no hablamos de la salvación en el eterno, hablo la libertad de disfrutar el gozo de la salvación, ahora eres esclavo. Ahora ha sido anulado esa libertad, es decir, tu pensamiento se vuelve entenebrecido nuevamente a un punto que nos volvemos tan religiosos, que ya no diferenciamos entre el verdadero amor de Dios, la palabra de Dios y la doctrina de mi iglesia. Y nos separamos de eso y nos volvemos un legalismo destructivo. Y esto hay que tener mucho cuidado porque el momento que yo estoy cayendo en esa línea, me estoy yendo por esa línea, los méritos del Mesías se anulan. En el sentido de la libertad, ojo a eso. Porque la salvación tiene otro sentir, otro sabor, otro aroma. Es decir, te vuelves nuevamente esclavo
Y en la infinita voluntad del Eterno, en algún momento podrá ser libre si es que decide ser libre. Pero aquí dice se vuelve y te desligas, dice el término, pero ya vimos que en el griego significa o hace referencia propiamente a estar anulado. Es decir, anulo lo que el ejemplo del Mesías me ayuda a vivir. Y luego dice, los que por la ley os justificáis, de la bondad inmerecida te habéis alejado. Aquí está esta palabrita y aquí vamos a ir indagando un poquito. Miren, aquí estamos de nuevo en el contexto griego y aquí tenemos, has anulado la acción divina, la acción en este caso de el Mesías, quienes en la ley están siendo o están intentando decir yo soy recto por la ley, porque estoy cumpliendo a rajatabla la ley en cuanto a la circuncisión. Y aquí aparece, miren cómo le traduce aquí la palabra, bondad inmerecida. Oiga, qué interesante cómo le traducen aquí. Jaristos, bondad que no merezco. Y aquí la palabra es un verbo que viene del segundo auristo, activo imperativo, segunda persona del plural, y traduce exepesate. Y esta palabrita exepesate, que usted ve aquí, significa como que llegó un punto en que, ¡pum!, nuevamente entraste en un velo, te quedaste nuevamente ciego. Es decir, que ya la bondad inmerecida ya no tiene acción en ti como venía teniendo la acción normal. Ya esta bondad que fue dado por el Mesías, como fue anulado esa bondad, ahora ya no vives en esa bondad, ya no disfrutas la bondad del Mesías en cuanto a entender cómo vivir el mandamiento, sino que ahora vas a vivir aferrado, pensando tú en que puedes cumplir la ley de una manera de justificación. Entonces ya no hay libertad, sino ahora vuelves a ser esclavo por ti mismo de la ley. Oiga, qué terrible este punto. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar y clamo al Eterno y le digo, Padre, definitivamente no permitas que me deslice a ser un ortodoxo religioso o en este caso un legalista. Ni tampoco irme al otro lado del bando y ser un liberal de esos que ni chicha ni limonada. No, 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 no. Ahí sí voy a decir como dijo Salomón, ni lo mucho ni lo poco, dame lo suficiente, Señor. Lo suficiente para cada día seguir adelante. Y es lo que también me encantaría que usted y yo podamos comprender de esta carta de Gálatas, que sea lo suficiente diariamente para disfrutar la salvación, disfrutar la libertad y que no por un legalismo religioso o por un liberalismo me aparte de la bondad inmerecida, de esa bondad maravillosa que me ha dado el Todopoderoso a través del Mesías. Que no permita, porque ¿sabía usted que el Mesías está en usted? ¿El Mesías está en su vida? Sí. Nosotros hacemos la separación constante. El Espíritu de Dios mora en mí, sí, pero ¿quién es el Espíritu? Si vemos el texto sagrado, es el mismo Mesías y el mismo Mesías el Padre. Y cuando entendemos esa unidad plena en nosotros, entendemos que el Mesías está en nosotros, como una unicidad plena en cada uno. De tal manera
que Él se manifieste en nuestras vidas cuando lo permitimos. Pero cuando nos volvemos legalistas religiosos o cuando nosotros empezamos a imponer cosas, cargas que el otro no puede llevar, el Mesías, la bondad del Mesías ya no se manifiesta en mí. Y por eso me vuelvo cada vez más legalista, cada vez más fanático, que esa sería una palabra muy puntual actual. Nos volvemos a tal nivel de fanáticos que pensamos que ahora Dios tiene que actuar como yo pienso. Oiga, qué triste. Que empiezo a pensar que Dios tiene que actuar como yo lo estoy pensando, como yo lo estoy creyendo. Dios actúa de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y fíjense que en la actualidad se ha desarrollado muchas líneas en eso. Yo declaro, yo decreto, detalles como esos en los cuales yo estoy obligándole a Dios a hacer algo. ¿Por qué? Porque ya mi pensamiento ha empezado a tomar otra directriz que no es la correcta. Por eso esta parte es muy delicada. Y por eso dije, Pablo aquí ya se enojó. Aquí empieza a escribir con las vísceras. Dice, ustedes que están queriendo vivir nuevamente en esclavitud, ve cómo les digo, no se circunciden, no vivan de nuevo el legalismo religioso, ya cambien su pensamiento, ya vivan realmente en el amor del Señor, porque caso contrario se van a apartar de la bondad infinita del Señor y van a volver a ser esclavos, fanáticos religiosos. Miren cómo sigue el siguiente verso. Dice así, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ustedes dicen que la justicia está en la ley, en la circuncisión. Nosotros decimos que somos justificados en lo que el Espíritu se manifiesta a través del Mesías. Somos justificados. Y luego dice, porque en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí debemos entender la fe, porque aquí la fe va a trabajar desde el sentido pisteúo. Vamos al siguiente verso, que aquí estamos, en el cual hace referencia a la confianza. Miren, está trabajando la palabra pistis en griego. Pistis, confianza, fidelidad, esperanza. ¿Sí? Eso significa. Y esta raíz viene de la palabrita emuná. Emuná. Y esta emuná viene de una raíz hebrea que es elul, o ilul también como se determina, que significa entrenamiento. O sea, está diciendo que la circuncisión no vale nada, o ustedes están esforzando en balde, están haciendo esfuerzo de circuncidarse, porque si nosotros vemos en el Mesías ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen un efecto de transformación de vida. ¿Qué es lo que tiene el efecto de transformación de vida? Es el entrenamiento diario en el amor. Oiga, qué interesante. El entrenamiento diario en el amor, agapitos, que viene de una raíz, aquí le voy a poner, que viene de la raíz aj, que significa yo, y apao, que significa dejar de ser o morir, ¿sí? O desacomodarse. Entonces, está diciendo el entrenamiento de desacomodarte, permitir que el Todopoderoso empiece a vivir en ti, el Mesías, ese mensaje transformador, ese mensaje de vida, ese mensaje de amor, empiece a vivir en tu vida. Eso es más importante porque esa es la circuncisión del corazón. Por tanto, si uno dice,
No, es que yo estoy circuncidado, por tanto el Mesías me tiene que hacer caso o el Mesías tiene que manifestarse. No, Cholito, no va por ahí, diríamos. Pablo es como que le dice, hey, momentito, no va por esa línea. Te circuncidas, no pasa nada. Eres incircunciso, no pasa nada. ¿Qué es lo que realmente va a demostrar el cambio y la transformación? Lo que tú estás viviendo. ¿Se da cuenta el nivel que lleva? Si tú estás viviendo como esclavo, qué pena. Pero si tú estás viviendo en la libertad del Mesías, volvemos al verso 1, ¿se da cuenta? Volvemos al verso 1 del capítulo 5. Estás viviendo esa libertad con el cual el Mesías te ha demostrado como ejemplo de vida. Ah, entonces ahora sí hay transformación, hay redención, hay renovación. Y es la fe, la cual es un entrenamiento en nuestras vidas, confianza, fidelidad, esperanza, pero en ese amor. El amor ágape, agapitos, dejar de ser yo para que el otro sea. Veamos el 7, que todavía tenemos 15 minutitos para trabajarlo. Dice el 7, vosotros corríais bien, es decir, iban por buen camino. Ustedes, los galos, los de Galacia, iban por buen camino. Sin embargo, miren lo que pasa. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué pregunta más puntual que le está haciendo? ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? En el texto griego dice, ¿quién se puso como impedimento? ¿Quién se puso ahí para que ustedes no sigan? Y aquí está la palabrita, ¿sí? Impedir, enecofsen, que hace referencia no solo impedir, sino poner como una traba. Estaban corriendo con excelencia, kalos, como bueno significa kalos. Sí, es un adverbio. Perdón, es un adjetivo, pero también puede funcionar como adverbio, que significa excelencia, bueno, perfecto, maravilloso. Es esa palabrita. Dice, ustedes estaban yendo de una manera excelente, buscando la presencia del Mesías, viviendo el ejemplo del Mesías, viviendo la libertad. ¿Quién a ustedes le impidió, le puso trabas, se puso como un satán en medio? ¿Quién les impide ver la alitheia, la verdad? Es decir, alguien viene y ya les impide para que ustedes vean la verdad. Aquí hay que hablar algo muy puntual de la verdad. Y aquí voy a escribirles algo que aparece o es bonito o es hermoso al entender la palabra verdad. Veamos acá en el pizarrón. Muy bien, borremos esto. La verdad. Aquí está, verdad. La verdad viene de una raíz hebrea que utiliza las siguientes letras. Primero escribo en hebreo y luego les explico. Ahí está. Utiliza estas palabritas y aquí la palabra es emet. Y la palabra emet, recuerden que acá se escribe de derecha a izquierda, ahí poniendo los puntitos para que se vea bien la palabrita, emet, ya. Ahí está. Emet. Pero fíjense algo muy importante en el proceso de la verdad. Cuando se habla de la verdad, tenemos esta primera letra, que aunque se traduce como una E, es una Aleph. Y esta es la combinación, esta primera letra es una Y que vale 10, segunda Y 10, y esta es una Vav que vale 6, que este significa o representa lo siguiente. Es amo, dueño,
Señor, Creador, cabeza. Por eso se le consideraba como cabeza de toro. ¿Sí? ¿Todo eso significa esta primera letra? Sí. Todo eso tiene el símbolo, la representación. La segunda letra que tenemos aquí, que es la mem o la M, tiene la representación, acá abajo le voy a escribir, tiene la representación de casa u hogar, pero también tiene que ver con su vida. Tiene un valor numérico de 40, esta letrita, y ese valor numérico de 40 también es la raíz de la palabra maim, que significa agua o vida. Bueno, jaim es vida, maim agua, y maim como tal es la representación del bautismo, porque es un cambio de vida. Interesante, eso vamos a explicar a las personas que van a bautizarse con nosotros. Vamos a explicar esos detalles. Y tenemos la última, que es esta de aquí, que es la taf, y que tiene un significado muy interesante. La taf significa plenitud, cumplimiento, y también significa estar lleno. Aunque también en algunas partes es la marca. Eso es lo que dice que probablemente a Caín le pusieron una marca, es una taf, es decir, le mostraron cierta plenitud para que pueda vivir en el lugar donde se iba a encontrar y por eso construye ciudades y sus hijos hacen lo que hicieron. Bueno, ese es otro tema. Entonces, si nosotros unimos la palabra Emet, significa el amo, dueño, señor, creador, es decir, Dios, en nuestra vida, llevándonos a la plenitud, al cumplimiento, a estar llenos. Eso es el significado. No hay por dónde perderse. Es el amo, dueño, señor de la creación, que viene a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro ser, para darnos la plenitud, el cumplimiento. Es como una marca en nuestras vidas. Y por cierto, en paleo hebreo, la taf tiene una forma de una cruz, por si acaso. El paleo hebreo, el hebreo más antiguo, por eso es señal. Es muy interesante cómo en el contexto hebreo uno aprende muchísimas verdades. Entonces, la verdad es que el amo, dueño, señor de mi vida me lleva a la plenitud. Pero ¿qué pasa si yo le quito la primera letra? ¡Pum! Desapareció la primera letra. Es decir, desaparece el amo, dueño, señor de la creación. Se forma una palabrita que es met, que es una raíz de la palabra mabet. Y la palabra mabet significa muerte. ¡Qué increíble! Si yo le quito al amo, dueño, señor de la creación, de la ecuación, entonces yo empiezo a buscar la plenitud en mí mismo. No tengo en quién mirar, no tengo el ejemplo de quién ver, y empiezo a mirar la plenitud o buscar la plenitud, el cumplimiento, el estar lleno, pero en mí mismo, en mi sabiduría. Y por eso dice el libro de Salomón que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte, de Mabet, destrucción. Increíble, ¿verdad? Eso es lo hermoso de entender esta idiomática. Por tanto, si volvemos acá al texto, entonces está diciendo que ustedes estaban yendo un camino excelente, pero se les borró de su mente, se les impidió, les quitaron, porque usted así decidió que le quiten el que es el amo, el dueño, Señor, que le lleva a la plenitud de su vida, la acción del Mesías en su vida. Y es por eso que se enoja a tal nivel que veamos lo que dice a continuación. Esta persuasión
no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, que es un arameísmo que significa un poquito que te desvíes, fin, te vas a destruir tu alma. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, hablando de los judaizantes, mas los que os perturban llevarán la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Miren el 12 y finalizamos con esto. ¿Qué dice el 12? Alguien que me ayude con la lectura. El verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¡Au! ¡Qué increíble! Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Quieren ver lo que dice en el griego? Veamos cómo dice. Es cosa seria. Sí. Discúlpeme la interrupción, pero tengo una versión que es la misión continental. Ya, y ¿qué entonces dice? Ahí dice, ojalá que se castrasen todos los que os perturban. Muy bien, mi querida Sonia, muchas gracias. Pues esa es la línea. Miren lo que dice el griego. El griego en la traducción dice, Ofelon kai apocofontai. Quisiera que también se cortaran haciendo fuera los testículos de los trastornados o los que les trastornan a ustedes. O sea que Pablo aquí salió con todo. Dijo, es mejor que se corten, se mutilen completamente. Bueno, la palabrita suena bonito, mutilarse. Aquí en este caso está diciendo que se castren, que se saquen completamente. Es decir, ni siquiera está diciendo circuncídate, corta el prepucio, no, sino que se corte completamente estos que vienen a enseñar nuevamente o intentar meter estas ideas de vivir una vida judaizante, una vida en este caso de lo que sería legalismo religioso. ¿Cómo diríamos nosotros, aquellos que viven un legalismo religioso? Ojalá que esa tendencia les haga algo. No sé cómo sería el punto, pero el que es legalista religioso, lastimosamente, morirá ignorante y con dolor, porque no disfrutó la salvación, no disfrutó esa bondad que no merecía, sino que la despreció. Quiso ser justo o quieren ser justos, haciendo ellos sus obras y no viviendo una transformación, comprendiendo el ejemplo del Mesías. Porque la enseñanza del mandamiento en el Mesías no nos lleva a una carga, nos lleva a disfrutar cada día el gozo de la salvación. Aquí Pablo no está yendo en contra de la ley, sino al contrario, va en contra de los legalistas religiosos, de los que intentan imponer la ley como esclavitud y los que están intentando imponer nuevamente la circuncisión. Por eso Pablo llega a un punto que dice, hey, tanto que me hablas de esto y piensas que esto es el todo, mejor sería que te cortes. Y en vez de estar haciendo o siendo de tropiezo para uno de estos. Próxima semana continuaremos ya desde la perspectiva de lo que tiene que ver una vida netamente en la conexión con lo espiritual. Ahí vamos a estar trabajando desde el verso 13 hasta el capítulo 6, verso 10, en donde se va a ir trabajando cómo una persona que está en la conexión, en esa vida de la fe, de la verdad, del Mesías, cómo debe ser su estilo de vida y comportamiento.
Mas cómo estaban viviendo aquellos judaizantes aún en la carne, diciendo me circuncidé, pero su estilo de vida era paupérrimo, deplorable. Esto y más estudiaremos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Así que vamos a disfrutar también la próxima semana. Mi querido Pastor Edison, por favor, guíenos en oración para cerrar este tiempo especial que hemos tenido de análisis de la palabra del Señor. Bien, hermanos, buenas noches con todos. Vamos a orar y me gracias al Señor por estas preciosas verdades aprendidas en esta hora. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, oh Dios. Realmente son palabras que impactan nuestro corazón. Y solamente al entender la definición de lo que es ser esclavo, permítenos colocar en ese juperetes, en esa esclavitud por amor, y tener esa señal de amor hacia ti, oh Dios. No hacerlo por conveniencia ni por obligación, y mucho menos por religiosidad, sino porque te amamos. Renueva nuestros corazones, aviva nuestras vidas, oh Dios, y levántanos de ese lugar que encontramos muy cómodo al vivir una religiosidad, que podamos despertar a esa libertad que tú nos has llamado, y a través de tu palabra, oh Dios, realmente poder vivir esta libertad, disfrutar esta libertad, y poder transmitir a otros también esta preciosa relación contigo. Gracias, oh Dios, en esta noche. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestro Maestro. Y Padre, que tu propósito se cumpla en estos días y que tu gracia, tu bondad infinita se derrame en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por este Amén y amén. Parece que nuestro querido pastor se le colgó la señal, pero qué bendición, hermosa familia, qué maravilloso poder tener este tiempo especial, que hemos podido tener este tiempo maravilloso de estudio y de aprendizaje. Así que inviten a otros. Próximo martes, a partir de las 7, vamos a estar disfrutando este tiempo especial.